Buenas, mi nombre es Alberto Churra, estudiante de tercer año de electromecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá. Hoy, junto con mis compañeros del grupo número 7 de Fluido 2020, Jorge Barrios y Juan Vergara, vamos a hablarles sobre el fluxómetro de vórtice, el cual es un dispositivo, como lo dice el nombre, para medir flujo. ¿Cómo funciona? Sabemos que en un flujo se forman turbulencias en las aguas abajo de los obstáculos que se le colocan. Ubicando un cuerpo de farol, como se observa aquí en la figura, después de cierta velocidad se formarán vórtices. La frecuencia de desprendimiento de vórtices es directamente proporcional a la velocidad media del flujo. Los vórtices separados en ambos lados del cuerpo, de acantilado o de farol, generan alternativamente una presión local, ya sea positiva o negativa, que es detectada por un sensor en el dispositivo y alimentada de manera electrónica como una señal lineal digital primaria que indica el flujo que tiene el dicho fluido. Entre las aplicaciones que tienen los fluxómetros de vórtices son uno de los más versátiles que existen en la industria, ya que pueden medir líquidos, gases y vapor, y se utilizan para medir flujos en lugares como plantas de producción de energía y plantas para el proceso de energía o de fluidos. Aquí se pueden observar algunas imágenes de ellos. Instalación de un medidor de flujo de vórtice. Dimensionar un medidor de vórtice por el tamaño de la línea de tubería es una mala práctica, ya que es posible que este medidor no funcione en lo absoluto. Si se desconoce el rango de tasa de fluido, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, realizar primero una serie de mediciones aproximadas utilizando dispositivos ultrasónicos de pinza o pitot portátiles. Aproximadamente la mitad de todas las instalaciones de medidores de vórtice requieren el estrechamiento de las tuberías de proceso de gran tamaño mediante reductores y expansores concéntricos. Es por esto que siempre se debe examinar y colocar los mismos siempre y cuando haga falta y según sea el caso. Incluso con dispositivos de enderezamiento de flujo instalados, la instalación requerirá una tubería recta por efectos de relajación. Es por esto que también deben analizarse cada caso con cuidado y instalar tuberías rectas siempre y cuando hagan falta. Requerimientos para la instalación del medidor de flujo de vórtice. Bueno, este medidor requiere un perfil de velocidad de flujo simétrico y bien desarrollado, libre de distorsiones o remolinos. Esto se logra mediante el uso de tuberías rectas relativamente largas aguas arriba y aguas abajo del medidor para acondicionar el flujo. Los medidores de remolino, que son similares a los medidores de vórtice, contienen elementos de enderezamiento de flujo, por lo que requieren una tubería menos recta. Como nota importante, tenemos que destacar que la longitud recta de la tubería para el medidor de vórtice debe ser del mismo tamaño que el medidor y su longitud debe ser aproximadamente la misma que la requerida para una instalación con orificio con una relación beta de 0.7. La mayoría de los fabricantes de medidores de flujo de vórtice recomiendan una longitud mínima de 30 diámetros de tubería aguas abajo de las válvulas de control y de 3 a 4 diámetros de tubería entre el medidor y las tomas de presión aguas abajo. Los elementos de temperatura deben ser pequeños y estar ubicados en tramos de 5 a 6 diámetros de tubería aguas abajo. Formas y condiciones de instalación. Este tipo de medidores puede ser instalados de manera vertical con flujo ascendente, para el cual siempre se mantendrá la tubería llena, y de manera horizontal o descendente en línea vertical, para el cual la tubería aguas abajo debe estar elevada para atrapar el fluido. Como recomendaciones, hay que utilizar válvulas de retención para mantener la tubería llena de líquido en la condición sin flujo. Y si el reemplazo del medidor en una configuración de tubería particular requiere detener el flujo, se pueden instalar válvulas de bloqueo y derivación alrededor del medidor. Construcción y función de sus partes.
El cuerpo del farol se fija en el centro de la corriente de flujo. El fluido pasa por al lado del cuerpo del farol. Los cambios de presión diferencial ocurren a medida de que se forman y se desprenden los vórtices. Estos cambios se utilizan para activar el sensor sellado a una frecuencia proporcional al desprendimiento del vórtice. El caudalímetro de vórtice está disponible con un sensor adjunto. Aquí podemos apreciar lo que es el cuerpo. Aquí se aprecia el sensor y se aprecia lo que es el indicador. Los sensores de presión utilizados en los caudalímetros de vórtice no son transmisores de presión diferencial estándar, ya que la frecuencia del vórtice es demasiado alta para ser detectada con éxito por instrumentos tan voluminosos. Se puede notar lo que es un sensor, pico de metales y el plato de cerámica, el tubo de metal, las piezoeléctricas de cristal y lo que vendría siendo el tubo de metal. Esta barra de despedimiento se instala perpendicular al flujo. Si el sensor de presión diferencial se instala inmediatamente aguas abajo del objeto estacionario en una orientación tal que detecta los vórtices que pasan como variaciones de presiones, te dará lo que es esta señal de frecuencia. La frecuencia de la señal alternativa generada es proporcional a la velocidad del flujo que pasa a través de la barra desgranadora. Este es el tipo de onda o de frecuencia que vamos a ver. Y estos sensores de presión no necesitan calibrarse, ya que la amplitud de las ondas de presión detectadas es irrelevante. Cabe destacar que hay cuerpos de farol disponibles en diferentes formas cilíndricas, triangulares, rectangulares, entre otros. Entre los beneficios del uso del fluxómetro de vórtice están que es universalmente adecuado para medir líquidos, gases y vapor. En gran parte no se ve afectado por cambios de presión, densidad, temperatura y viscosidad. Tiene una alta estabilidad a largo plazo, sin desviación del punto cero y factor K de por vida. Tiene una gran reducción de típicamente 10:1 a 30:1 para gas-vapor o hasta 40:1 para líquido. Posee un amplio rango de temperatura. Puede ir de -200 a +400 grados centígrados e incluso trabajar a fluidos a +400 grados, 50 grados centígrados cuando se le demande. Entre las desventajas que posee, tiene un bajo rendimiento antivibraciones. Las vibraciones externas pueden causar errores de medición en el medidor de fluido de vórtice y es posible que ni siquiera funcionen correctamente. El choque de alta velocidad de flujo de fluido provoca vibraciones en el cuerpo de vórtice, lo que reduce la precisión de la medición. No se pueden medir medios muy sucios. Los requisitos de tubería recta son altos cuando se monta un medidor de flujo vórtice. Es muy difícil instalarlo. No es adecuado para mediciones de fluidos con un número bajo de Reynolds. Tiene un factor de medidor bajo en comparación con otros medidores como el de flujo de turbina. Y no es adecuado para el flujo pulsante. Aquí tenemos algunos modelos de fluxómetros de vórtice. El medidor de flujo de vórtice Rosemont Serie 8600, el cual sirve para un uso general de aplicaciones de flujo de vapor y fluidos limpios. El ProLine, el cual es multivariable con medición integrada de temperatura y presión y optimizado para aplicaciones de vapor. El Rosemont Serie 8800D, el cual tiene una brida disponible con salida multivariable y opción de sensor de temperatura interna. El Krum, el cual permite la medición de calor bruto y neto para agua caliente y vapor, mediciones estables en condiciones de proceso exigentes. El Coolpoint, el cual está especializado para fluidos de baja viscosidad, y el Panaflow MV80, el cual es de línea ideal para aplicaciones de vapor y gas. Muchas gracias por la atención, esperamos que regresen para el próximo video.